just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hand's my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me supper. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. And Michael Keaton was my favorite Batman. I was walking down the street just the other day. Hola a todos, bienvenidos al podcast del Último Bastión. El último bastión. El Último Bastión, por favor recordarlo bajo ese nombre. El rebranding. Es el rebranding, y, claro. pues, pero no quiere decir que cambiamos de tema, seguimos con los temas picantes. Este es el podcast de los temas incómodos, de las posturas políticamente incorrectas. Entonces a nosotros nos da mucha honra poder volver después de un tiempo, pues siento que ha pasado bastante tiempo. Claro, porque hemos aplazado. Sí, esto. hemos aplazado y todo, entonces no quiero que pase lo mismo que pasa con el podcast de los animes, No. donde participas, que se reúnen una vez cada solsticio. Ya, eso sí. No. Pero bueno, entonces, como para ir aterrizando el tema que vamos a tratar hoy día vamos a tocar un tema que creo que es parte también de la esencia de este podcast, Sí. que es las falacias. Normalmente este tema nos lo introducen en nuestra vida cuando empezamos la universidad. O de repente antes, ¿no? O de repente antes, depende de la educación del colegio. ¿No? Pero es algo que normalmente no lo conocemos o no nos enteramos de él hasta mucho más avanzado, ¿no? En nuestra educación, ¿Cierto? digamos, en nuestra formación. Cierto. Y es que es un tema que en realidad, al contrario, debería estar más antes. No, y creo que mucha gente de por sí no lo sabe. O no lo tiene interesado. No, incluso luego, o sea, claro, incluso si es una persona que no ha tenido la posibilidad de llevar estudios, claro, Correcto. incluso hay muchas personas que ya a una edad muy avanzada no saben lo que son las falacias, ¿no? Correcto. Y creo que entender y hablar de falacias es súper importante, sobre todo en el contexto actual en el que vivimos, donde la información es distorsionada, donde los discursos son polarizados, donde es muy fácil engañar a las personas y donde realmente nos venden ideas que no necesariamente están contrastadas, están bien argumentadas, están correctamente habladas. O de repente también hasta por un tema de crecimiento personal, ¿no? Exactamente, hasta por un tema de uno mismo, ¿no? Claro. Intentar aspirar siempre hacia un uso correcto, ¿no? de los argumentos, hacia buscar siempre la verdad, aunque creemos que la verdad no siempre es única, ¿no? Pero bueno, vamos a dedicarle estos minutos, esta conversación, esta charla, y espero que les guste y se interesen, a hablar de las falacias. Vamos a intentar tocar todas las falacias que más o menos hemos podido ubicar, o las que creo yo que existen. Aquí hay un montón, ¿eh? Es que hay un montón, son como más de 12 falacias. Sí, casi de 14 más o menos. Alrededor de 14 falacias. Entonces, claro, no es un tema sencillo, no vamos a poder, o sea, en realidad, si quisiéramos, podríamos hacer un episodio de cada falacia, pero creo que no nos da tanto ese nivel de profundización, así que vamos es que es un nivel de lógica largo, tío. O sea, es complejo. Es complejo. Entonces, lo que vamos a hacer en este episodio es hablar de forma más somera, tal vez, o vamos a introducir alguna de ellas, pero ¿saben por qué es importante que se quede en este episodio? Porque de acá creo que van a aprender y se van a llevar alguna curiosidad, para que ustedes mismos luego puedan investigar, puedan adentrarse un poco más, puedan, no sé, de repente consultar, averiguar. O al menos para que si escuchan algo sepan, oye, mira, este argumento que me está diciendo para convencerme no me suena, ¿no es cierto? Sí. Lo diga el político de turno, la enamorada de turno, tu vieja, tu viejo. El amigo de turno. El amigo de turno. La amiga de turno. Entonces, sí, tal cual. Sí, es muy cierto. Entonces, realmente lo que queremos, o el propósito de este episodio, es que se vuelvan inconformistas, ¿no? Que no acepten todas las cosas así de plano, de forma muy abierta, sino que más bien que la apertura que tengan sea para analizar los contenidos, los argumentos, contrastar y bueno, usar el pensamiento crítico, que es algo que hemos dejado de hacer. Eso, más que nada, tío. Entonces, nada, dada esta introducción media de clase, parece. ¿No? Sí. Saludos a la profesora, tío. Saludos a mi profesora. A mi profesor Bedford. Bedford es un grande. Si nos a mi escucha, profesor Cortés. Mano, mi profesora Milagros Orbegoso. Orbegoso. De pensamiento crítico. ¿Cómo se llamaba el otro profe?
que tenía un apellido medio... Karim Rabí. Karim Rabí, grandes personajes de esa universidad que no la vamos a mencionar. Sí, por supuesto que no, pero bueno, en realidad, no, pero en realidad vale mencionar que creo que tú y yo nos hemos introducido al tema de las falacias recién en la universidad. Sí. Debo confesar que recién en la universidad es que conocí este tema, pero hay algo que pasa de manera, creo, que poco estratégica dentro de la formación del plan educativo de la universidad, es que si bien es importante que al iniciar la universidad o al iniciar estudios superiores te introduzcas estos temas, creo que al inicio no los valoras tanto como cuando acabas la universidad o cuando empiezas, digamos, tu vida ya en el mundo real. Eso es una falacia, tío. No, esa es una opinión personal. Esa es una opinión, porque en realidad, o sea, yo... Caso personal, siento que no he valorado tanto estos temas hasta ya muy avanzado mi formación. Yo te diré que cuando leí, o sea, nos dieron el libro para leer sobre falacias, claro, dije, mierda, o sea, esto existe, ¿no? O sea, no sabía, o sea, era algo sumamente nuevo. Y claro, te hace girar un poco más la cabeza, ¿no? Hay un engranaje ahí. Y dije, esto está buenazo. Y como que, o sea... Para mí, al menos, el curso de pensamiento crítico de la UTIO debía haberlo llevado 2 años antes y que sea un curso más largo, ¿sabes? O sea, no. Me dio esa impresión. Totalmente de acuerdo, pero... que para mí marcó un antes y un después. Un antes y un después, sí, un hito. De acuerdo, sí. Es correcto, es verdad. Pero lo que voy es de que... A ver, reformulo lo que dije. Creo que lo que quise decir es que esto es algo que no se puede llevar en un solo momento, sino que además debe reforzarse a lo largo de la formación. Sí. ¿Por qué? Porque de repente lo recibes y te cambia la perspectiva, pero como te habrás dado cuenta para este episodio, es muy necesario tener ejemplos. Y muchos de esos ejemplos, para entender, por ejemplo, qué es esta falacia, por qué sucede, por qué realmente se llama así, es vivirlo, ¿no? Y entonces a veces se nutre de la experiencia de la vida, del contexto en que vivimos, ¿no? Entonces, de nuestra experiencia. A lo que creo que pasa es que no quiero ser cliché, pero creo que nos acordamos del teorema de Bayes. Los dos sabemos que es el teorema de Bayes, pero creo que ahora que estamos los dos chambeando, no creo que es utilizar el teorema de Bayes muy seguido, pero sin embargo, tu día a día es comunicarte, hablar, argumentar, debatir, lo que sea, con gente de la chamba, con gente de afuera. Y es algo que haces diariamente. Eso sí se va aprendiendo diariamente. O sea, entonces, esos conocimientos que no son tan valorados, creo yo, por la sociedad, deberían ser como que prolongadamente más difundidos, ¿sabes? Tal cual. Porque, claro, o sea, no está mal saber el teorema de Bayes. No voy a desmerecer... No, y es importante en algún momento tener que estudiarlo. Claro, sí, claro que sí. Pero estas cosas deberían reforzarse más y más seguido. Eso sí lo comparto, tío, porque es algo que tenemos todos, ¿no? O sea, menos que simplemente no tengas mucha interacción social por alguna X, Y, Z razón, pues ahí sí, ¿no? Pero sí, yo creo que eso debería como que reforzarse más. Y en realidad, a propósito de eso, o sea, es verdad, o sea, si yo tendré que resumir cómo es mi vida ahora, es... el 50 o 60% de las veces comunicar efectivamente, discutir argumentos, ¿no? O contrastar ideas, y el otro 40% diría que es gestión del tiempo. O de repente ahora que estás chambeando y como para entrar más en alguna falacia, no aceptar que tu jefe tenga la razón solamente porque es tu jefe. Exacto, no porque sea de autoridad. Exactamente. Entonces, quiero a todos los que todavía están acá viendo este podcast, todavía están acá y no se han ido porque pues, seguramente prefieren los LOLs a este gran conocimiento. Quisiera comentarles que un poco la dinámica va a ser que alguno de nosotros podamos ir narrando, contando algunas de las falacias que hemos ido viendo por ahí. Entonces, ahí, ¿te gustaría empezar con alguna? Ya, va, yo empiezo. Primera, falacia ad hominem, ¿va? Atacar al... Este es fuerte. Esta vamos a encontrar al toque, ¿ya? Es atacar al oponente en lugar de refutar sus argumentos. O sea, atacar a la persona. Claro. Ponte. Debate presidencial, tío. Típico. Por eso dije que lo vas a encontrar al toque. Era como que, no sé... habla Pedro Castillo y habla Keiko, ¿vale? Entonces, Keiko empieza un argumento diciendo... pero este señor que no sabe nada de economía, porque nunca ha estudiado nada de economía, ¿cómo pretende salvar al Perú? ¿No? No estoy defendiendo. Quiero acá que todos los argumentos
Solamente Pero- sean ejemplos. Sí, son ejemplos. Y no son parte de tu posición. Claro, exactamente. De tu posición, claro. Pero porque esto también podría llevarse al otro lado, ¿no? Podría decirse, a ver, Keiko, ¿ya? Pedro Castillo dice, ¿no? Keiko, que nunca ha trabajado en su vida, ¿no? Porque está como Sí, que está casi todo meme, este tema, sí. ¿no? Que nunca ha trabajado en su vida, ¿cómo pretende trabajar como presidente del Perú? ¿No? ¿Vale? Va por los dos lados para que no se ofenda a nadie. Claro, exacto. Entonces, en vez de atacar, digamos, el argumento, digamos, que Pedro Castillo va por una política que apoya la educación, subvencionando el sueldo de los profesores con 1.000 soles y dándoles una educación continua y maestrías y ¿no? Que es el argumento, digamos, ¿no? Entonces, Keiko, en vez de debatir el argumento diciendo no hay plata en el Estado para meterle 1.000 soles a los profesores más, lo que hace es, tú no sabes nada de economía porque eres un cholo, porque Claro. nunca has estudiado nada, Exacto. porque etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es como avasallar a la persona para que sus argumentos sean descalificados o sus Correcto. propuestas sean descalificadas. Y creo que esto pasa mucho también digamos, en el día a día con, por ejemplo, no sé, una persona que usa drogas, ¿no? De repente tiene un comentario, una idea y decir, ¿qué vas a ver un drogadicto como tú? Claro, tal Sí, cual. o un borracho, ¿ya? O no sé, pues, o un, no sé, un adicto al juego, no sé. Tal O cual. sea, todas las personas podemos tener algo, pero no necesariamente ese algo, ese vicio, ese hábito, esa idea, necesariamente tiene que ver con algo que podamos expresar en un Correcto. momento. Entonces, descalificar a la persona es absolutamente... pues, Claro. Esa es la falacia del monio. Entonces, no sé, creo que más al día a día no se me ocurre en qué ponerlo, tío. Pero creo que eso... A ver, si me hace tuviera que acordar un llevarlo poco. al día a día, Sí, creo me hace que acordar al zapatero a tus zapatos, ¿sabes? No sé por qué me da eso. O sea, está bien que zapatero a tu zapato me suena más a un argumento mismo Adam Smith, ¿no? De especialización. Ajá. Y el que se especializa a lo suyo. Pero le encuentro un poco ahora, pues, para empezar ese argumento, lo encuentro un poco ahorita. Claro. En estas épocas lo encuentro un poco más. O sea, tonto, no porque mal, en sino. realidad, o sea, creo que ya hemos dejado de vivir en la época de la especialización. Sí. Para hacer un paréntesis, creo que ya no vivimos en la época de la especialización y para quien no se ha dado cuenta, vivimos en una época donde más bien es más valorado las habilidades múltiples o la Sí, interdisciplinaridad dentro de la persona. Entonces, claro, o sea, ya eso de zapatero a tu zapato, obviamente hay momentos donde pues, yo no voy a Sí. operar a alguien porque no sé de medicina. Correcto. Ni tampoco voy a pilotear un avión porque no sé pilotear un avión, pero Claro. creo que sí puedo generar opiniones respecto a A la fenómenos, medicina. o a la medicina, o a la hacerlo- aeronáutica. exactamente, digamos, basado un poco en ciertas ideas previas que no serán profundas, pero son válidas, ¿no? Claro. No me puedes descalificar por eso. Podría ser. Ujú. De acuerdo, de acuerdo. Yo iba a mencionar sobre esta falacia domine, que creo que es lo que se da mucho más en nuestras discusiones internas, tanto con nuestras parejas, como mierda. con nuestra familia. A ver, a ver. Sí, porque es normal que cuando a veces uno se pelea de una manera irracional y Ujú. no adecuada, a veces diga, no, pero tú eres así, asá, ¿no? Y esto de tratar de sacarnos los trapitos sucios termina siendo una falacia, termina llevándonos a una discusión con falacias ad hominem, porque no vamos hacia la actividad, la conducta de la persona, sino hacia temas que tiene, ¿no? Defectos. Sí. Y creo que eso es lo más nocivo que puede pasar en una Así es, discusión. así es, así es. Eso es muy interesante, tío. ¿Eh? Claro, porque ahí dices, no, pues, pero es que tú esa vez, no sé, tío, te olvidaste del regalo de aniversario, por lo tanto, Eres un tú olvidadizo y no me quieres. Y claro, tal cual, bueno, en fin. Podría Pero- ser, no está un poco sacado, ¿eh? ¿No? Sí, o sea, creo que más es como no tiene nada que ver, ¿no? El tema, ¿no? Tú eres un frío y un seco y por eso es que, ¿qué puedes hablar tú del amor? Ya, claro. O sea, pero ¿qué tiene que ver una cosa? Una cosa es mi afecto, otra cosa son mis emociones por dentro, ¿no? Y hay Claro. o sea, la afectividad de una persona es la manera en que transmite esas emociones, pero no quiere decir que de dentro no tenga emociones muy fuertes. Y, ¿no? y agregando a eso, existe el metro, existe el kilo, sabemos cuánto mide un metro, sabemos cuánto pesa un kilo, pero no sabemos cuánto es un kilo de amor, que Claro. para una persona puede ser mucho o para otra persona puede ser poco. Claro. Eso es de estándares, es... Es de como mi flaca cuando me dice, ¿hasta dónde me amas? Hasta la luna. Ah, tan poquito. Tú no sabes lo que hiciera la luna, no tienes idea. ¿no? Dile ahí a los rusos, pues, a ver, dile. Ya, yo tengo otra. Dale, dale. Que es una falacia que realmente... o sea, es una falacia que no es
no es de las falacias antiguas, sino es una falacia que se ha ido sumando a este grupo de falacias que se llama el hombre de paja. El hombre, le he escuchado. La falacia de hombre de paja trata de derribar fácilmente los argumentos, ¿no? De hacerlos parecer más débiles atacando, digamos, una versión falsa del argumento. Ok. Sí, digamos, por ejemplo, deberíamos legalizar, ¿no? Las drogas. Okay. Deberíamos hacer una legalización de las drogas. Entonces la persona dice, entonces lo que está sugiriendo es que todas las personas se vuelvan drogadictas. Ok. Entonces lo que hago es hacer parecer tu argumento, o sea, tus ideas las distorsiono. Las muevo para que generar esta sensación de ilusión, esta distorsión y esta manipulación también en la audiencia. Y eso es algo que también se da muchísimo política, en los debates políticos. Sí. ¿No? Que hay que invertir, por ejemplo, más en temas de salud, ¿no? O, por ejemplo, hay que generar más tratados de libre comercio, ¿no? Usted entonces está a favor de la explotación, ¿no? Del capitalismo. Del yanqui, que viene a mi nación, fuera los yanquis. O va a perjudicar a los empresarios de Gamarra porque ustedes van a firmar unos tratados, ¿no? Claro. No sé qué, no sé cuánto. O sea, que sucedió con lo del TLC cuando se firmó en la época de Toledo. Por supuesto. Entonces, en resumen, la falacia del hombre de paja es hacerte vulnerable. Es hacerte vulnerable, es decir, oye, tú no es, o sea, es tratar de confundir a la audiencia diciendo, oye, tú estás diciendo esto, pero que en realidad no dijiste. Claro. Y esto tiene un efecto muy, muy grave en la audiencia y en tu imagen. Porque, por ejemplo, una persona que ha tratado de expresar una idea, un sentir, un argumento, un comentario respecto a algo, puede que luego sea víctima de la cultura de la cancelación. Lo veo como... Porque alguien distorsionó lo que dijo, que no fue eso, ¿no? Es como, claro, tergiversar el argumento y llevar, digamos, claro, ciñéndome como el ejemplo que dijiste de las drogas, es como llevar ese argumento, llevándolo a un extremo socialmente muy rechazable para justamente pues invalidar tu argumento. Exactamente. O sea, simplemente, o sea, no es lo que quise decir, ¿no? Por ejemplo, esto pasa muchísimo, sobre todo en las discusiones muy progresistas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de géneros, cuando hablamos, ¿no? Oye, pero las mujeres tienen una condición muy distinta a los hombres a nivel biológico, porque correcto, las mujeres tienen, pues, no sé, otras hormonas que predominan, en claro, fin. El gen también es distinto. Entonces, y una persona se acerca y te dice, entonces estás diciendo que las mujeres son más débiles que los hombres. Claro. Entonces eres un sexista. Claro. Entonces estás diciendo que somos realmente sexo débil. Pero no, eso no fue lo que quise decir. Quise decir que ambos no son iguales. Simplemente las mujeres tienen una condición distinta, biológica, cierto. A los hombres, favorable para algunas cosas y no tan favorable para otras. Entonces creo que llevarte por un lado donde es tendencioso es sumamente manipulador. Es cierto, tío, porque, a ver, o sea, hombres y mujeres, yo creo que hay mujeres mucho más fuertes que yo físicamente. Vamos a hablar de solamente fuerza física. Ya. Hay muchas mujeres que son mucho más fuertes que yo en fuerza física. Pero estoy seguro que también hay muchos hombres y más número de hombres que son más fuertes, ¿sabes? Entonces, yo creo que en fuerza física predomina como fuerza bruta el hombre. Yo pienso eso, ¿eh? Claro, pienso. que ojo, porque no viene quiere por decir simple... que no hayan excepciones a la regla. Correcto. Que no haya mujeres que son muy, muy fuertes. Correcto. En comparación a grupos grandes de hombres, ¿no? Sí. Pero digamos, no es la regla. Entonces, cuando tú hablas y te expresas en dichos términos, siempre va a haber alguien que trate de manipular lo que dijiste. Eso. ¿Sí? Esto pasa mucho, lo podemos ver ahora mismo en redes, ¿no? O sea, estos podcasts que hoy en día proliferan. Nosotros, pero también programas de televisión, contenidos, a los cuales se les extrae un clip, ¿no? De algo que dijeron. Los 30 segundos esos que te hacen ver muy mal, pero no tienes el contexto. Pero no tienes completo. El contexto. Pero encima de eso, le atribuyes como una reflexión que no tiene nada que ver con lo que dijo.
pucha, es absolutamente los ingredientes potenciales para Está muy de moda. para una dinamita, ¿no? Esta falacia está muy de moda, ¿no? Está muy de moda. Está muy de moda, sí. De hecho, porque yo suena pensé que esta falacia existía en la antigua Grecia, porque hay muchas falacias que nacen en la antigua Grecia y luego son traducidas al latín, y es por eso que tenemos muchas falacias con nombre latín, ¿no? Y no, esta falacia realmente es una falacia muy nueva, de esas falacias que recién se empezaron a investigar en el siglo XIX, en el siglo XX, y es justamente porque creo que es en una época de la explosión de los medios de comunicación que surgen más este tipo de... Es un poco hacer prensa amarilla, de ¿no? falacias. También. ¿No te suena? Me suena un poco de ser prensa amarilla, agarrar un poco el argumento y decir, no sé, uy, entonces dijo esto porque dijo esto y como que le das otra vuelta. No sé, me suena a prensa amarilla. Sí, tío. claro, por ejemplo, tenemos... Voy a poner un caso ya para ejemplificar, ¿no? Mucha prensa amarilla hoy en día está criticando a quienes critican la situación, por ejemplo, de la migración, ¿no? Ya. Entonces, claro, hay posturas que dicen, oye, pero este no es nuestro problema, pese a que sí son personas, merecen un trato humano, que se haga responsable Chile, ¿no? Que ese es un argumento, ¿no? Pero vienen otras personas diciendo, no, tú eres xenofóbico, lo que estás diciendo es que no te importa. Ya, pero no, yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que no es un problema que políticamente nos atañe ahora mismo, sino que hay un responsable que debería primero hacerse cargo, que es Chile. Ya, claro. Pero con eso no he querido decir en ningún momento que primero sea un xenofóbico, segundo que no me importen las personas. Entonces, claro, es muy fácil desprestigiar. ¿Estás negando que hay un problema en Venezuela? Claro, exactamente. Entonces, creo que hay que tomar muy en serio esta falacia del hombre de paja, porque quizás es algo que no se vaya a dar normalmente en nuestro círculo, probablemente. ¿ya? Pero sí se da mucho en los medios de comunicación, en la política, claro. Se da mucho en la información que recibimos. Entonces, es esta la información que nos sesga. Es esta la información que nos genera polarización. Es cierto, sí. es cierto, tío. Maña, tío. Seguimos. Vamos con la falacia de la petición de principio. Este es complicada por el nombre, ¿no? Petición de principio. Falacia de la petición de principio. Asumir como verdadero lo que se intenta demostrar en el argumento. Asumir como verdadero lo que se intenta demostrar en el argumento. Ok, o sea, Correcto. lo que yo te estoy diciendo es... Es verdadero. Es verdad. Es como una tautología, no sé si te acuerdas de ese término. Era como que esto es verdadero porque esto es verdadero. ¿Me entiendes? Claro. Entonces yo le doy una atribución de que lo que te digo es verdadero porque es verdad. Es un poco circular, digamos, esta verdad. Claro, de acuerdo. Es como decir, ya, Dios existe porque la Biblia lo dice. ¿Mañas? O sea, es como que, ¿quién escribió la Biblia? Dios. O, bueno, ya, la escribió a través de los profetas o qué sé yo. Y entonces, ¿quién escribe? Dios. Entonces, pero digamos, como es la Dios palabra de Dios. Claro, como es la palabra de Dios, Dios existe. ¿Me entiendes? O sea, es una falacia un tanto circular, es una falacia un tanto tautológica, porque no te da un espacio, o sea, solo te da un camino, ¿sabes? O incluso hay una falacia... Puta, eso es súper complejo, porque ¿sabes qué? Me pongo a pensar que si no tienes un nivel de disconformidad o inconformidad con lo que escuchas y lees, es muy fácil de creerte esas cosas, ¿no? Mira, y acá tengo un par de ejemplos más, mira. La educación privada es mejor que la pública porque es más cara y por lo tanto debe ser de mayor calidad. Entramos en un tema, digamos, de percepción, precio, calidad, tal. La homeopatía funciona porque las personas que la usen se sienten mejor. Y si se sienten mejor, entonces debe funcionar. O sea, te deja un solo camino. E incluso hay esta falacia, pero creo que no la tenemos. Y si no, ahí entramos con esa. Hay una falacia también que no me acuerdo el nombre exactamente, pero te da solamente dos caminos, ¿no? Sí, es la dicotómica, pero ahí entramos luego con esa. Pero me gustaría terminar de aterrizar la que has comentado. Entonces, como que es una falacia en la cual solamente dice una verdad o lo que él quiere demostrar que es la verdad, argumentando con otra verdad, ¿me entiendes? Bueno, pseudo verdad en todo caso, ¿no? Claro. Porque en este caso podemos decir... No, todos los iPhone son mejores porque los iPhones son más caros. Claro, ¿no? De acuerdo. Es verdad que el iPhone es caro. Sí, y ahora que lo pones, este es un ejemplo que está bastante común en el tema de consumo, ¿no? Porque hace mucho tiempo escucho que las personas dicen,
Apple es mejor porque su sistema operativo no se cuelga, por lo tanto es mejor. Pero luego te das cuenta que no es tanto así, sí se cuelga, sí tiene problemas, no siempre es fluido, entonces realmente no es tanto así como se afirma, ¿no? Y de hecho, me acuerdo que vendían el tema, y yo te hablo de hace años, cuando me decían, no, es que no le entra virus, no tiene virus esta vaina. Y claro, no tenía virus porque era un producto más caro y por lo tanto... O de menos usuarios. Claro, al ser más caro, había menos usuarios que podían acceder a ese producto. Por lo tanto, no había una proliferación de virus porque era, digamos, al hacker o a la persona que le gusta inmiscuirse en esos dispositivos para encontrar información, claro. Decía, o sea, no me renta chambear en un virus para sacarle algo de información a esta persona, porque son pocos, porque es difícil y ya, ¿entiendes? El mercado es poco, no me renta. Entonces, pero ahora que ya hay un mayor acceso a esto, pues ahora sí hay un tema de vulnerabilidad claro, o sea, siempre estuvo expuesto, solo que había menos disposición a generar, digamos, virus claro. o digamos archivos maliciosos para este tipo de dispositivos. Claro, entonces eso es algo que no nos ponemos a pensar y es muy, 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 muy fácil caer en esto. Bueno, me gustaría sumar a estas dos falacias que hemos conversado, la falacia que justamente mencionamos, es la falacia de falsa dicotomía. Entonces, como suena, es muy fácil deducir que la falacia de falsa dicotomía es justamente colocar dos únicos argumentos como si fueran las dos únicas salidas, las dos únicas soluciones. Y esto me lleva a algo que hemos conversado muchísimo, muchísimo, muchísimo en el podcast, que es la postura binaria, ¿no? Claro. La postura binaria o las ideas binarias de ¿es blanco o es negro? Claro. No hay una escala de grises, ¿no? Es el pensamiento de esto o el otro, pero no hay más salida, ¿no? Entonces, esto se da muchísimo en el debate, ¿no? Por ejemplo, llevando nuevamente al tema de propuestas, por ejemplo, propuestas... Vamos a hablar de política acá todo el día para las falacias, ¿no? Es que creo que la política, es el ambiente ideal donde proliferan este tipo de falacias, ¿no? O sea, vamos a tocarlo en varios aspectos, ¿ya? Primero política, ¿ya? Vamos a intentar. Ya, primero política es... digamos, derecha e izquierda se me ocurre lo primero, ¿sabes? Claro, derecha e izquierda, o sea, por ejemplo, no, hay que erradicar de repente todo este tema del abuso, ¿no? De las drogas y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, si aprobamos las drogas, la consecuencia es la violencia. Ya. La violencia, o sea, aprobar las drogas trae violencia, ¿no? No aprobar las drogas trae mejoría de la sociedad, ¿no? Paz, o sea, la paz, ¿me entiendes? Entonces, eso es como dos únicas salidas. Claro, ¿no? Te deja elegir entre una solución que es muy buena, entre comillas, y una muy mala, por lo tanto te obliga a tomar la decisión buena y tu voto va al que dice, no, hay que erradicar las drogas porque eso nos trae paz. Claro, eso es básicamente. Exactamente. O lo mismo, por ejemplo, no, hay que no sé, pues una postura anti animales, digamos, ¿no? Vale. Entonces, no sé, ¿no? ¿Por qué tendríamos que... digamos, vamos a resolver a los perros de la calle y tenemos que hacer un tratamiento para eso. Entonces la otra postura contraria sería, entonces, ¿quieres erradicar a los perros de la calle? Claro. O sea, no, eres un antianimalista. Claro, o los rescatas o los matas. O sea, no hay una salida intermedia, ¿no? Donde puedas, por ejemplo, abordar el tema de una forma mucho más compleja, donde, por ejemplo, la solución no sea uno u otro, sino qué tal si hacemos una política para que castrar a los perros, ¿no? A los gatos, para que no haya una proliferación, o qué tal si hacemos, no sé, políticas de albergues, y qué sé yo, ¿me entiendes? Se me acaba de ocurrir una buena, tío, como para, digamos, aterrizarlo a otro plano. Okay. Y es cuando tu flaca te dice, ¿no? Estás pasando por algún lugar y te dice, y está de mal humor y dice, ¿qué pasó? No, es que yo quería esto, pero no me lo diste. Entonces, si te nace, me lo das si me quieres. Si no te nace, ya no quiero nada. Claro. La típica del no te nace, ¿no? Claro. Es como que, o sea, creo que la figura va más por acá, ¿no? Es como que no, pero te entiendo no te lo tiene que decir, solo que quiero... Claro, tú me entiendes porque creo que tenemos una química, pero para que lo entienda la gente que nos escucha es como que... Claro, no te dice nada porque tú ya debes saber eso, ¿no es cierto? Claro. Entonces, o lo sabes
y se lo das, o bueno, O sea, no, lo sabes y le cumples lo que ella cree que tú ya tienes que saber, por lo tanto la quieres o no la quieres porque no te nació y no sabes, ¿me entiendes? Claro, de acuerdo. Te deja ahí un o sí o no, ¿me entiendes? Totalmente. No hay un punto medio como que de repente en ese momento no estaba prestando atención a que necesitabas, no sé, o te gustaba el peluche de Lilo y Stitch, o no te gusta, y que querías el peluche de esa cosa. Creo que porque esa en ese experiencia momento ya es estaba muy personal, ¿eh? No, estoy tratando de hacerlo más puntual. Pero ya, digamos, un ejemplo mucho más fácil dentro de las relaciones podría ser, por ejemplo, oye, si me visitaste, Sí. ¿no? Si me pides para vernos, Sí. es porque te intereso, y si no me pides para vernos, es porque no te intereso. Tal cual. Y es que no es puede ser. así, porque si no te pido para vernos es porque probablemente estoy ocupado Sí. o anímicamente no me siento bien. Sí, sí, o sea, sí. hay mucho más allá que solamente que me intereses o no me intereses, Ya, ¿no? ya, Sino ya. que es... Sí, entonces las posturas binarias nos hacen mucho daño porque... Ya me veo en los comentarios, tío. Qué feo deben ser enamorados estos dos chicos. Pobres sus flacas deben de estar diciendo en los comentarios. Claro. Pero también pasa en la familia, por ejemplo, Pasa. o sea, digamos, si no ayudas a arreglar o a limpiarla, eres un mal hijo. Sí, correcto. O eres un hijo, digamos, poco Desagradecido. poco agradecido, ¿ya? Ujú. Y por el contrario, si lo haces, es un hijo agradecido, ¿no? Claro, eres un hijo modelo, digamos. Pero no sé, claro, lo tal mismo. cual. Entonces pasa en muchos lugares donde es o blanco o negro, ¿no? Entonces digo, oye, pero hay mucho más. Entonces Exacto. yo lo que quiero cerrar esta falacia invitando a todo el mundo a que creo que todo fenómeno, todo evento, toda situación o todo escenario Sí. tiene una situación mucho más compleja. Ojo, no siempre más compleja, pero siempre hay algo más que solamente dos posiciones. Claro. Entonces, a veces simplificar las cosas, que es una postura, es una tendencia del ser humano, Sí. es lo usual, pero hay que aprender como que a llevar las cosas a un punto más amplio, ¿no? Es cierto. A una reflexión más amplia, ¿no? Claro. Oye, ¿está siendo así porque es un amargado o hay algo más allá Claro. de eso? Por eso me reacciona así. O esta persona que reaccionó de esta manera, ¿es por esto o hay otras cosas más Hay allá? situaciones atrás. Sí, es Exactamente. que es más yuca siempre, tío. Es que somos ociosos, tío. Yo pienso que la humanidad se quiere evitar la fatiga, ¿sabes? Sí. Un poco como Jaimito el cartero, ¿no? Se quieren evitar la fatiga. Entonces, como que cuesta decir, uff, o sea, ¿qué habrá detrás? Quiero pensar, o sea, pasa. O sea, pero creo que es lo más saludable, tío. Tratar de saber qué hay más allá, ¿no? Vale. Seguimos, tío. Y esta es una de mis favoritas, tío. Falacia de la falsa autoridad. Bueno, perdón, falacia de la autoridad, perdón. No falsa autoridad, falacia de la autoridad. Esta es tomar como verdad, ¿no? Digamos, tomar como verdad algo solamente porque la persona que lo dijo es una autoridad En el campo, Ajá. o en el tema, o simplemente una autoridad en la sociedad. en lo que sea. Y ahora, mi favorita de estas, y esto va, digamos, a un tema ya más de crecimiento personal de las personas, y también para bajar, digamos, la dureza que estamos teniendo, es el ejemplo que siempre me gusta poner acá, tío, esto es así porque soy tu vieja o tu viejo. Claro. Esa es la típica, ¿no? Claro. Si te has sentido que tu mamá te ha dicho, no, el arroz no se come con ketchup porque soy tu mamá y lo digo que es así, esa es una falacia enorme como una catedral. Claro. Es Enorme, así, es enorme, simple. enorme. No, que los tatuajes son para los delincuentes, y lo digo porque soy tu mamá, es una falacia. Tío. Maña. Esa es una falacia. Maña. Sí, y además esto nos invita como... De repente ya no vamos a corregir a nuestros padres. No, claro. Y ellos ya han sido educados y acostumbrados a una forma. Pero creo que para quienes de repente tenemos pensado, ¿no? Más adelante la paternidad o la maternidad, o de repente hay padres jóvenes ahorita, ¿no? Que ya se están preparando, ¿no? Con esto, es justamente a no caer en eso, ¿no? Porque creo que hay que infundir mucha más reflexión en los más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, eso que tú dices es algo que incluso nuestros padres lo aprendieron de sus abuelos y sus abuelos lo aprendieron de sus padres y así, ¿no? Sí, Entonces, es que era más jerárquico, pues, ¿no? La familia solía ser más... Bueno, en sí, la humanidad se ha desjerarquizado. No sé si está bien el término. desjerarquizado. Sí, pues, ¿no? Sí, pues yo pienso que empieza por un tema familiar, en las organizaciones también no es tan jerárquico, suele ser un poco más horizontal todo, pero
siempre hay un tema, ¿no? De arriba abajo, pero antes sí era mucho más notorio. Exactamente, sí, claro. Entonces, no siempre los líderes o, digamos, las personas con autoridad necesariamente aciertan, ¿no? No porque lo diga, y esto lo hemos visto mucho en la pandemia, ¿no? Ya. Que incluso De hecho, tengo un ejemplo de la pandemia, ¿eh? mira. Para esto, sí. Pero se me ocurre que, por ejemplo, la OMS, Ujú. que era la autoridad en, Sí. en los temas de salud, erró muchas veces, ¿no? Pero muchas veces le creíamos, o sea, bueno, no nos queda otro que decir, porque lo dice la OMS, es así, ¿no? Claro. Y ha tenido un montón de exabruptos y un montón de ¿qué te digo? De errores y trastabillos o, en fin, no sé, obstáculos que en realidad luego ha tenido que ir corrigiendo en el camino. Entonces, y pasó también con el tema de los médicos, ¿no? Que recetaban la ¿Cómo se llama? ivermectina. Ivermectina. Pero porque eso. lo decían los médicos, había que creerlo, Eso, ¿no? eso pasó en mi familia y justo tenía dos ejemplos, porque en algún punto mi mamá dijo, no, y bueno, a ver, la gente no sabe, pero mi familia vive en Cusco y yo vivo en Lima, entonces yo vivo con mis hermanos, entonces como que al estar separados, obviamente La preocupación. la preocupación de los padres se incrementa, ¿no? Entonces, ella, impulsada por este sentimiento de preocupación y a la vez también, claro, no la voy a culpar porque no tengo por qué culparla, pero también porque ella se dejaba influenciar más rápido por esas cosas, decía, no, hijos, compren ivermectina, Nosotros nunca compramos porque obviamente nosotros decíamos, no, pues, o sea, vivimos en esta era, sabemos cómo es la gente, nunca compramos, pero hubo un momento durante la pandemia que ya se flexibilizó un poco más los viajes y todo eso, ellos nos vinieron a visitar. Y les trajeron. Y trajeron la ivermectina. De hecho, le dio COVID a mi mamá y también se tomó, no sé, unas gotas de ivermectina. Sí, tal cual. Pero claro, es justamente por esto, ¿no? Porque decimos, oye, mira, ¿sabes qué cosa? Esto de la ivermectina, alguna gente dice, bueno, médicos dicen que funciona. Y si es un médico, claro, es un poco más difícil no hacerle caso en tiempos de emergencia, ¿no? De pandemia, y donde para una persona de a pie difícilmente sabe de medicina. Exactamente. Entonces, quiero recalcar la importancia de saber sobre las falacias, porque o sea, podemos saber ahorita en frío que esto es una falacia de autoridad, ¿no? Tal cual. Pero si estamos en un momento de emergencia, en un momento donde Digamos, la humanidad está muy alborotada, una situación de alboroto, de tensión. esto es muy peligroso. Sí, tal cual. Y qué bueno que hayas puesto el ejemplo de tu mamá, porque yo tengo un ejemplo incluso mucho más atinado, mucho más específico, porque nosotros tenemos un primo en la familia que es médico. Ya. Y a este primo le hacíamos caso sin pestañear. Porque es primo, es familia. Más es que médico. nada porque es médico, También. ¿no? Entonces, y luego nos dimos cuenta que muchas de sus recetas, a veces exageraban en medicación, Sí. o incluso también en un momento también, promovió el tema de la ivermectina, Yeah. ¿no? A inicios. Y pues, porque cuando le fue dando el COVID a varios familiares, era como, hay que, todo lo que él dice a ciegas, ¿no? Sí. Y claro, obviamente basado en esta posición de autoridad en el campo médico, pero que no necesariamente estaba en lo cierto, ¿no? Correcto. O sea, o completamente correcto, ¿no? Porque seguramente atinaba en muchos medicamentos, pero no todos ellos eran necesariamente funcionales para atender el problema. Claro. Y por otro lado, también, no sé si te acuerdas de que no me acuerdo el nombre, pero era de este médico o investigador, no, médico era, creo, que fue a Willax, al programa de Beto, y dijo que la vacuna que habían traído era agua con sal, que era agüita con sal, dijo todavía, que causó bastante revuelo porque solo protegía el 3% y no sé qué onda, tío. Sí. Pero, claro, o sea, el tipo se apoyaba en una mala visión de los resultados, porque al final después salió en Panorama, y dijo, no, o sea, sí, me equivoqué, ¿entiendes? Y claro, él como figura de autoridad en medicina decía, no, pues es que yo soy decano, yo soy investigador, no me acuerdo qué posición tenía el tío, pero dijo efectivamente que la vacuna que había traído el gobierno peruano era agüita con sal y que no iba a ser para nada, pues, efectiva contra el COVID, ¿no? Claro, de acuerdo. Sí. Y bueno, y como para cerrar esta falacia, normalmente a veces no tiene que ser una autoridad necesariamente como un líder, sino a veces también es una persona que considera que de repente ha tenido la experiencia
¿no? Suficiente en un campo, ¿no? O el pastor religioso de turno, tío, también, o sea... Claro, pero yo quería hacer más la asociación como, por ejemplo, ¿no? No sé, imagínate, ¿no? Yo llevo boxeando 4 años y porque en teoría sé un poquito más de boxeo, quiero como que decirle a todos cómo es realmente cómo deberían, no sé, realmente pelear, no sé, Claro. tales boxeadores, ¿no? Claro. Pero esta experiencia ganada o esta pequeña autoridad ganada Sí. no me hace necesariamente experto ni me hace Correcto. ser el más atinado para recomendar o entrenar. Y esto pasa muchísimo, por ejemplo, en el mundo fitness, donde... Me hace acordar, sorry que te interrumpa, tío, pero cuando hablas de mundo fitness, yo te hago caso, weón. porque... Por eso, es que justamente es eso. En el mundo fitness hay algo muy, muy, muy delicado que es que mucha gente que tiene años entrenando, 6, 7, 8 años entrenando, cree que sabe. Ya. Y a veces no, porque hacen errores garrafales o muchas veces también está probado que quien es buen atleta no necesariamente es buen maestro. Vale. O buen educador en Claro. mundo. Entonces, pasa mucho que a alguien que ha entrenado un montón de tiempo cree que puede darle las mismas recomendaciones que le funcionaron a otra persona. Ujú. Entonces, claro, como es una autoridad para ti que no tienes Que no la más sabes mínima, nada de- que estás empezando, pucha, le haces caso y te puedes terminar jodiéndote. Claro. Porque para empezar, cada persona es distinta. Ah. Y para continuar, no necesariamente esa persona ha crecido o ha llegado donde está haciendo las cosas correctas. Claro. Hay gente que ejecuta muy malos ejercicios que por milagros de, qué sé yo, de la naturaleza, no se han lesionado todavía. Ya. Pero imagínate esa persona enseñándote a ti a hacerlo de la misma manera, tú Y en haciéndolo 2 días mal. te puedes lesionar, lo que él realmente resistió más tiempo. Entonces, Claro. hay que tener mucho cuidado. Está bien, ya no te hago caso más, tío. Ya no te hago caso. Listo. Te toca, tío. Ya, yo quiero meter una falacia que se llama la de generalización apresurada. A ver. Es nuevamente una de esas falacias informales que han ido naciendo a partir del siglo XX y que es cuando, por ejemplo, nosotros hacemos generalizaciones o Sí. conclusiones basados en datos que no necesariamente tienen sustentos estadísticos, ¿no? O Claro. que tienen pruebas insuficientes. Sí. Y esto, por ejemplo, ocurre mucho en el mundo empresarial. Vale. Por ejemplo, la gente de marketing Ujú. tiene este sesgo muy grande de que, oye, pero mi prima me dice que estos productos le hacen doler un poco, esos son malísimos, creo que podríamos Ok. hacer otra cosa, pero es la opinión de tu prima, no es la opinión del mercado. Claro. Por eso es que hoy en día se hacen investigaciones de mercado para poder contrastar si esta hipótesis es real. Pero pasa mucho en el mundo del marketing, en el mundo, digamos, de las empresas, que se toman decisiones basadas en lo que le ha pasado a un amigo, le ha Ujú. pasado a, no sé, a mi familia, o Sí. me ha pasado a mí. Entonces, conclusiones muy apresuradas. Ya, esto es algo que seguramente tú lo has visto un montón en las empresas. No, no me gusta esto, cómo se ve. Además, no sé, mi esposa dice que esta página se ve así muy colorida, ¿no? Ya. ¿Es realmente así? ¿O hay que tener más validación para saber si realmente es muy colorida, si es muy poco... Yo no voy a decir nada de empresas porque recién estoy empezando a chambear y no. Pero bueno, has tenido pero sí. un background, ¿no? Sí, sucede experiencia, eso, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, hay decisiones que se toman porque al gerente general no le gusta. Simplemente Tal por cual, alguna u otra razón. tal cual. Y son generalizaciones apresuradas, ¿no? Oye, también, por ejemplo, oye, no estamos vendiendo. Es que la gente de ventas faltó, no sé, pues un día, ¿no? O algunos se enfermaron. Que están faltando. Y es por eso, es que no están rindiendo. Es una generalización. Es una apresurada. generalización apresurada porque esa falta no necesariamente te lleva a que haya una menor productividad. De repente el mercado se está comportando diferente. Entonces tienes que abordar el problema de una manera mucho más completa. Y acá es donde es necesario aplicar el método científico. Claro. Y es algo que normalmente no hacemos. Las personas no aplicamos método científico. Y el método científico no es solamente en una investigación, en una tesis. Ujú. En la vida diaria hay que aplicar el método científico. Ok, tienes una hipótesis, pero esa tu hipótesis no es la conclusión. A partir de esa hipótesis tienes que buscar un poco más de datos, ¿no? Y Que validar. soporten la Y no hipótesis. solamente pues la opinión de 2 amigos, ¿no? Puede Claro. ser un buen punto de partida, pero además la opinión de más personas, además la opinión de gente que no conozcas, que sea ajena, que sea distinta, ¿no? Entonces, hay algo que
justamente que se da en el caso de los venezolanos, ¿no? Que Ya. están acá en la frontera. Sí. Sí, ahí hay generalización apresurada. Porque, digamos, el tema que es más endémico nos lleva a decir mucho, ¿no? Hay mucho crimen o hay crímenes hechos perpetrados por venezolanos. Ajá. Entonces, la generalización Todos los apresurada es, venezolanos- todos los venezolanos son Sí, criminales. criminales y están acá para hacer actos pa fechorías. de fechorías, exactamente. Y no, pues, porque Sí. estoy seguro que del 100% solo será 1%, ¿no? De esa población. Claro. O sea, no llegará más. Pero el resto son gente honrada, trabajadora, que en fin, Bueno, hacen lo que hacen. hacen lo que hacen, ¿no? Pero no necesariamente están en ese grupo. Lo mismo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del Ande o de la Sierra, ¿no? Ujú. Algunos han salido a protestar cuando hubo toda esta tema de convulsión Castillo, social, sí. pero esto no quiere decir que todos los de la Sierra sean unos rojos de mierda. revoltosos, rojos, Sí. y mucho menos pues unos Bueno, ociosos. ¿Todos que- son terrucos o todos son fachas? Ya está. Exactamente. Entonces, no, nuevamente nos remitimos a estas generalizaciones apresuradas. Es tan terrible hablar de esto que lo que nos hace es como tener pues un reduccionismo, ¿no? A Claro. la hora de visualizar las cosas. Exacto. Esto me lleva, tío, ¿sabes qué cosa? A la falacia de la mayoría, que creo que por ahí van también, mira, es argumentar que algo es verdadero porque la mayoría de las personas lo cree o lo hace. ¿Sabes? Bueno, creo que no, porque la generalización apresurada es una idea que pueden hacer en el individuo, Ya. ¿no? A ti te cayó mal el ají de gallina de ahora y dices, el ají de gallina es un plato pésimo para la digestión. Claro. Pero no, pero de repente ese plato de ají de gallina estaba mal. Entonces, la Ujú. generalización puedes hacerla también en función de una idea Ya, propia. ya. Pero es distinto cuando, porque el resto lo dice, Mm. ya lo tomas como cierto, ¿no? Entonces te sumas a la manada, ¿no? Claro, claro. Bueno, esto es más típico ejemplo de la viejita, ¿no? De que dice esta falacia de la mayoría es como que, ¿no? Me acuerdo una vez, mi mamá me va a odiar, mi mamá escucha a veces este podcast. Pero mi mamá dice, oye, si lo hace la mayoría debe estar bien, pues, ¿no? Claro. O sea, no lo dice así porque yo soy más vulgar, obviamente. Pero alguna vez me gané con eso, ¿no? O sea, si lo hace la mayoría, esto está bien, ¿no? Y esto, cuando estaba tratando de buscar ejemplos que no atacaran a mi mamá, que por cierto, si viene el Día de la Madre, y perdón, mami. Es un buen prefacio. Luego te vas a tener que resarcir con algo, No, con ya, algo mucho, ya tiene su mucho regalo. más bonito. Tiene su regalo. Busqué, me quise meter al Perú de los 80s, tío. Ya. Y a ver, de repente es un ejemplo un poco sacado de los cabellos, pero no sé si te acuerdas de este Roche de Clay, de Manrique, y que hizo su pirámide. Sí, claro. Entonces, Gran caso de estafa, ¿no? En los 90. Entonces, mucha gente se metió solamente porque había gente que se había metido, Claro. ¿sabes? Y creo que de repente estoy haciendo mucha paja mental acá, tío, pero creo que también un esquema piramidal, un esquema Ponzi ahorita, se puede apoyar en esta falacia para Claro. estafar. Porque imagínate que tú vienes, ¿no? Tú vienes y dices, oh, ¿sabes qué? He ganado 7.000 lucas, he metido 2.000 lucas a este negocio y me han dado 7.000. Métete con 5.000 y la hacemos. Claro. Entonces yo me meto y se va metiendo más gente. Y entonces, como todo el mundo lo hace, lo ha hecho Ivo, lo ha hecho Yuri, lo ha hecho Juanito, lo ha hecho Pepito, Marianita, Pedrito, no sé, lo que sea, oye, yo también me meto, ¿sabes? Ya. Porque claro, la mayoría lo está haciendo, entonces nosotros también lo hacemos porque esto debe estar bien. Entonces yo veo en el rebaño algo que es lucrativo para ellos o que está bien, entonces por lo tanto yo también lo hago. Es algo, es algo, bueno, a ver, que claro, en este ejemplo que he puesto es malo para el bolsillo, pero si vamos a temas de sectas, si vamos a un tema, digamos, Claro. donde hay un lavado de cerebros estilo, no sé, de la época de la Alemania nazi. No, y sin que vayas muy lejos, estos modelos de pirámides se comportan como sectas, más o menos. Porque, Ya. a ver, lo que pasa es que uno va solo y encuentra un montón de gente que afirma tener como haber tenido un cambio en sus vidas a partir de meterse en este negocio. Claro. Entonces, esta idea de que estás solo frente a un grupo de gente que ya lo consiguió y ya lo obtuvo, te hace sentir que pues, es una mayoría sólida, Claro. ¿no? Que puede validar, ¿no? tu decisión o puede darle una última instancia a tu decisión para entrar o no a ese grupo, ese negocio, lo que sea, ¿no? Algo que también
me hace pensar esta falacia es algo contra lo que nuestros padres siempre han luchado, ¿no? Que es, oye, ¿por qué te vas a hacer eso? ¿O por qué vas a consumir eso? Si lo hace la mayoría, tú también lo vas a hacer, Claro. ¿no? Entonces, Si te tiras del puente. típico ejemplo, si si el resto se tira del barranco, ¿lo vas a hacer tú también? Claro. Entonces es algo que suele pasar o que solemos combatir muchísimo en una etapa determinada de nuestras vidas, ¿no? Correcto. Pero que inevitablemente parece que no aprendiéramos esa lección y pareciera que siempre terminamos como con esta idea que quizás que lo llevamos en los genes, que es ir hacia la manada, ¿no? Claro, que Hacerle la caso a manada, de cierta forma, creo que también se apoya en algo muy, muy, muy humano, ¿no? Sí, que es como que muy visceral, ¿no? la manada me hace sentir segura, ¿no? Y bueno, claro, la mayoría de animales tienen alguna manada, o son animales gregarios, de cierta Claro, forma. los seres humanos somos animales gregarios. Claro, Y, bueno, entonces... y actuamos- irracionales, evidentemente. Ya, Pero entonces- actuamos en ese sentido de forma irracional. Exacto. Y claro, hay algo también bien interesante que creo que ya es más un concepto de la psicología, Sí. que es que hay un experimento en psicología social Ajá. que es no recuerdo bien el nombre del experimento, pero es un experimento donde, por ejemplo, tú pones a un grupo de personas mirando a un punto en el cielo, Sí. o mirando a un punto en cierto lugar, Sí. y es inevitable que las personas que pasen Se queda por ahí ese- también se sientan atraídas por eso. Entonces, bueno. es algo que es natural, ¿no? Nosotros queremos como ir hacia donde el resto va, ¿no? Y yo vi una cosa así, me salió en un TikTok por ahí, que un grupo de 4 personas se juntaron, como para hacer, eso es más que una broma, pero refuerza el punto que dices, que se fueron a un centro comercial, trajeron como que estos cintillos, ¿no? Con los postecitos ahí para hacer una cola, y se pusieron 4 haciendo una cola, ¿no? Y venía una persona que no tenía que ver, que en este caso era la quinta persona, y veía como que, ¿qué pasa acá? Preguntaba a veces y el cuarto se hacía el huevón, ¿no? No decía nada, pero la quinta persona decía, bueno, yo me formo acá. E hicieron esta especie de broma, experimento, Claro. y Está te igual juro, un un montón de experimento social. gente estaba haciendo una Y no cosa sabían para qué. que no sabían para qué coño era. Pero, o sea, esto funciona, ¿me entiendes? O sea, Claro. eso creo que es algo ya instinto primigenio, pero ¿sabes? sí, claro, totalmente. Pero date cuenta de lo difícil que es superar este tipo de Sí, falacia. sí, porque Dado que está dentro como nuestro. enquistado, ¿no? Dentro de nuestra genética, Sí, dentro sí, de sí. nuestro, no sé, de nuestro ADN evolutivo, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, sí. Bueno, yo quiero meter otra falacia, Va, que es la falacia de pendiente resbaladiza. pendiente resbaladiza. Pendiente resbaladiza. Como el nombre lo dice, inevitablemente vas cayendo. Imagínate una bola de nieve que luego se va haciendo mucho, mucho más grande a medida que vas descendiendo de la montaña. Ok, Ya, algo así es esta falacia, ¿no? vale. Es cuando una idea o un argumento genera Sí. pues esta intención inicial de generar más grandes preocupaciones adelante, ¿no? O sea, Ujú. es volver caótico una idea inicial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el tema de la libertad, ¿no? Por Ok. ejemplo, de orientación de género. Vale. Ya, o sea, si normalizamos eso, vamos a hacer que toda la sociedad se vuelva homosexual. ¿Me entiendes? Me ha sonado igualito un viejo de esos. ¿no? Sí, entonces, claro, esa es la idea de que permitir o no, pues Claro, que dar cabida. dar cabida o a dar un algo. pequeño resquebrejo a esa libertad, en este caso, por ejemplo, una libertad sexual, o bueno, de género, o de sexo, o lo que quieran, Sí. va a hacer que Va a ocasionar- todo se vaya. Claro, exactamente. Lo mismo, por ejemplo, si lo llevamos al ámbito, no sé, de la tecnología, ¿no? Ya. Que, no sé, permitir la tecnología en los niños va a hacer que todos sean unos robots más adelante, ¿no? Y ya no piensen por sí mismos, lo que está pasando con la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Ya. Permitir la inteligencia artificial va a hacer que ya no pensemos más adelante y que además... Y que todos van a ser estúpidos. Todos y van a ser nadie va leer. estúpidos y nadie va a leer y entonces decir, o sea, darle consecuencias muy catastróficas a Sí. digamos, a una idea inicial o una acción inicial, ¿no? Ujú. Solo para hacerlo ver mucho más caótico, infundir miedo
Sí, ok. que es algo que normalmente ocurre, ¿no? En estos grupos de poder, muchas veces lo que quieren hacernos es dar miedo, ¿no? También Sí. en los grupos políticos, ¿no? Sí, Por ejemplo, sí, sí. no, que si estos empiezan a entrar a política, más tarde nos vamos a convertir en un narcoestado, ¿no? Claro. O, Estos entran y vamos a ser todos terroristas. claro, exactamente. Entonces es creer que pues no, o sea, que el cauce natural es el que nosotros consideramos que va a ocurrir, que va a ser mucho- el escenario más caótico. Va mucho influenciado por el miedo, ¿no crees? O sea, me suena a eso, ¿no? O sea, Claro, es que vivimos en una sociedad del miedo. por ejemplo, para la segunda vuelta, la campaña de Keiko estuvo muy metida en este tema, ¿no? Si entra Castillo, entran los terrucos al poder. Que sí, efectivamente, hay gente metida en Movadef y todas estas Tal vueltas. cual, pero al final no llegó a ser tanto así. Y O sea, no, sí pero- hubo gente que se metió y sí hubo una contaminación del Estado, pero ¿qué es? No vivimos en un Estado rojo, No, ni somos un país comunista. correcto. Pero Entonces, claro, claro. la campaña de Keiko era que entra este tipo y en, no sé, 6 meses va a haber coches bomba, que vamos a hacer Venezuela. Ese era el ejemplo, ¿no? Que Claro, vamos a hacer la Venezuela. y como del otro lado también, ¿no? O sea, si entraba Keiko íbamos a hacer un narcoestado. Claro, y- que todo iba a ser corrupción. Sí, Sí, tal que cual. además iba a haber mucho lavado y todo lo demás. O sea, bueno, no tuvimos la oportunidad de presenciar cuáles podrían ser las posibles consecuencias, pero dudo mucho que eso hubiese ocurrido. Hay algún multiverso donde Keiko sigue siendo presidente, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser. Pero sí, tío. ¿Sabes qué? Me sonó un poco como para relajar el asunto, que yo creo que es una chorrada de ejemplo, pero a ver, imagínate, me hiciste acordar en algún punto de tu argumentación, me hiciste acordar a Philip Butters, tío, en los tiempos cuando era comentarista deportivo. Decía, no, que no sé qué Pizarro, qué tal, huevón. Ese huevón Sí, era va a entrar, contra Burga y Pizarro, ¿no? Que si entre todo se irá al cacho. En la época de Chemo tuvo mucha razón, porque la época de Chemo fue fatal para el Uf. fútbol peruano, Horrible. pero no había entrenador que sea bueno para el fútbol peruano, claro. Y eso como que lo quiero empalmar con la siguiente falacia, que es la falacia de la composición. De la composición. Asumir que lo que es verdadero para las partes individuales de un todo, también es verdadero para todo en sí. Y era como que ya, vamos a pensar en un equipo de fútbol. En este equipo de fútbol es la selección de fútbol peruano. Entonces, estaban los 4 fantásticos, digamos que en este caso fueron juergueros, ¿no? Ujú. Estaba Pizarro, Farfán, el Loco Vargas y uno que no me acuerdo cuál era. No. Guerrero creo que era. No, era Farfán, Pizarro, El Loco Vargas. Loco Vargas y Guerrero, ¿no? Creo Creo que sí era Guerrero. Creo que Ñol todavía o no. No, era Guerrero. Ya, Era Guerrero. Pero Ok. claro, en algún punto de estos 4, Pizarro, Farfán, bueno, Pizarro digamos no, pero digamos Farfán y el Loco Vargas sí son juergueros, Claro. ¿no? O sea, son personas que tienen más roce, digamos, de estar en fiestas y todo eso. Entonces, se pensaba que toda la selección era así, ¿no? Que probablemente sí, que probablemente por los resultados que tuvieron no eran muy formales con esto, ¿no? Claro. Y claro, salieron, digamos, entre comillas, estos malos elementos y la selección de alguna u otra forma se volvió un poco más respetable, pero con un trabajo de Gareca, tal. Digamos, es un poco esta falacia, ¿no? Digamos, aterrizándolo un poco más a algo más técnico, un poco para entenderla mejor, porque creo que el ejemplo de la selección no es muy bueno porque tiene muchos frentes. Sí, claro. Es como decir, tú sabes que tus células se van renovando. Cada cierto tiempo nosotros los humanos vamos renovando nuestras células y se vamos rejuveneciendo, lo que sea. Pero entonces, claro, tú tienes células nuevas. Esas células nuevas son, pues, valga la redundancia, nuevas y digamos que rejuveneces. Por lo tanto, si nos apoyamos en esta falacia, al ser humano, al rejuvenecerse sus células cada cierto tiempo, quiere decir que el ser humano, la persona, va rejuveneciendo en el tiempo y por lo tanto esta persona es inmortal, no Claro. muere. Exactamente, pero eso no es así. Eso no es así. Claro, entonces, digamos que por algunos elementos que cumplen lo que yo quiero demostrar como verdadero, el todo se comporta de la forma que yo digo, ¿no? Ay. Y eso es muy, muy, muy delicado en el ámbito científico, por ejemplo. Ya. Donde muchas veces, no necesariamente el ámbito científico, me refiero a los científicos, sino a personas que tratan de traducir la ciencia Ya. a un lenguaje más común, más natural, ¿no? Ya. Digamos, más para el público en general. Porque a veces la interpretación de ciertos patrones de la ciencia Ujú. o de ciertos dictámenes de la ciencia podría incurrir en una total equivocación. Como creer que, por ejemplo, como la gravedad es
un número, ¿no? 9.8. 9.8, esto también es aplicable en otros espacios, no sé, en Marte, en Mercurio, ¿me entiendes? Claro. Que en realidad no, porque no funciona en otros lugares más que en la Tierra, dentro de nuestro campo electromagnético o qué sé yo. Entonces, claro, alguien que no tiene en cuenta esas variantes puede cometer el grave error de decir que no, pero también allá es así o no, por no saber, ¿no? De eso. Y claro, lo mismo también es muy fácil, por ejemplo, que esto se traduzca, por ejemplo, a las interpretaciones de la Biblia. A ver. ¿No? Por ejemplo, cuando hacemos interpretaciones de la Biblia, creemos que no hubo nunca un Big Bang, no hubo nunca toda la explicación de la conformación, sino que le hacemos caso un poco a la letra de forma literal, que el mundo fue creado así, asá, de una u otra forma. Entonces, para un total, digamos, como un fanático completo, ¿no? Religioso, o sea, la Tierra, la creación nunca fue de la manera en como lo aprendimos, sino de la manera en que él lo leyó, ¿no? En la Biblia. O sea, siento que puede ser por ahí algo... Claro, yo lo entiendo, digamos, que este fanático religioso está ahí y dice, no, ¿sabes qué cosa? Darwin es un huevón, Darwin es ¿cómo le dicen? Es un, a los que están renegados de la iglesia, ¿cómo se le dice? Es un hereje. Es un hereje. Yo no le hago caso porque es un hereje. Bueno, que también él está dentro metido de su propia paranoia y su propia falacia seguramente. Pero yo lo veo de lejos y digo, a ver, este tío seguramente niega el Big Bang, ¿no? Entonces yo digo que todos los religiosos son de esta forma, ¿sabes? Eso también es una falacia de estas que te digo. Claro, de falsa composición. Entonces, claro, yo puedo decir, oye, mira, este pata piensa que nunca hubo Big Bang y no cree en la ciencia, solo cree en lo que Dios dice, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos los tipos de estos también son así, ¿no? O sea, toda la gente que son mormones, por ejemplo, o evangelistas, también son de esta calaña, ¿no? No creen en la religión. Entonces, claro, es un poco así. Y también, del otro lado, por ejemplo, me trae mucho esto de cuando pasan las marchas aquí en Perú y todo. Y siempre hay gente tira piedras, siempre hay gente que hace algún otro desmán y dice, oye, que todos los que han venido a marchar por este candidato, o a favor o en contra, son así porque han tirado estas piedras, ¿no? O no sé, tío, incluso podríamos pensar, no sé, que todos los actores de televisión son personas buenas porque nunca hacen nada malo y por lo tanto todos los que están en el mundo de Hollywood y tal son buenos, pero siempre hay un pata que es violador, una chica que es tal o lo que sea. Entonces, yo creo que esa falsa composición, o sea, es como que no sé si va con un tema de generalizar, que también va un poco con la falacia que hemos hablado antes. Puede ser. Creo que hay algunas falacias que como que de alguna forma se rozan entre ellas. Sí, van tienen elementos singulares, pero se rozan entre ellas. Yo quiero dar la última falacia, que es una falacia que realmente pasa muchísimo en los que son los digamos, futurólogos o las personas que quieren predecir. Sí, futurólogos, más que nada, estas personas que opinan sobre lo que va a pasar, el futuro, ¿no? Es la falacia de causa única. Decir que todos los fenómenos solo tienen una causa posible, ¿no? Una única razón posible, ¿no? Esto de acá que nos ha pasado, por ejemplo, es producto de esto de acá que hubo en el pasado, ¿no? Y por lo tanto en el futuro va a seguir siendo lo mismo. ¿A qué me refiero? Un ejemplo muy tangible es lo que nos pasa en Perú. Atribuir que toda lo que estamos pasando, la sociedad, la corrupción, el problema, todo eso es por la llegada de los españos. Eso es hasta la raíz, ¿no? Claro, o sea, sí, y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en el discurso de Castillo, ¿no? Sí. Más de 200 años, ¿no? Man, es un muy buen ejemplo, ¿eh? Es un muy buen ejemplo, claro, porque o sea, causa única. Si no fuera, si no podemos entender que la corrupción tal vez
se ha dado por un montón de cosas que han pasado luego como república, como, ¿no? ¿Me Claro. entiendes? Pero no, los españoles siempre tienen la culpa. Claro, porque, claro, el español vino y claro, el argumento clásico, ¿no? Del profesor de historia es, claro, vinieron los españoles, pero no vinieron pues el español noble, el español que trabaja, vinieron los piratas, vinieron Claro. esa gente de mal vivir y eso, que también seguramente, que también no, pero claro, es tonto atribuirle 200 años de idas y vueltas, de altibajos, a algo que pasó hace, en los Muchísimo 1492, tío. Claro. Entonces, sí, me parece muy bueno, ¿eh? Me parece muy bueno. De hecho, Sí. me parece algo que deberíamos trabajar más como Latinoamérica, ¿sabes? Sí, claro. Porque no es exactamente. solamente Perú. Yo creo que hay mucha gente que piensa eso, tío. Sí, Yo sí. pienso que es un Y te argumento atribuye, que sí. digamos, esta condición, ¿no? De perjuicio, ¿no? De falta digamos, de progreso, ¿no? A momentos específicos. Como también, por ejemplo, suena mucho, ¿no? Que no, que la culpa, por ejemplo, de nuestros males es Estados Unidos, Ya. es el capitalismo. Sí, puede haber influencia de muchas Claro. cosas, pero no es la única causa. ¿no? Claro, La única correcto. causa. Correcto. Yo con eso cierro un poco mis falacias. No sé si tienes alguna otra falacia, tío. No, ya está, porque Sí. creo que hemos Uf. hablado de muchas y de hecho creo que han faltado algunas, pero ya está. O sea, Sí. hemos hecho como 10. si no me Como equivoco. 10 falacias. Sí. Sí, creo que sí. Y nada, gente, queríamos pedirles mil disculpas. Este podcast se grabó en video, pero lamentablemente tuvimos un inconveniente al momento de grabar una de las cámaras, así que nada, va a salir solo en audio, lastimosamente. Ya. Es una pena. Pero, Ya, sí. pero bueno, sí, pues, grabarlo de nuevo sería un pesar. es que la magia creo de las conversaciones son que repetirlas no las hace tan espontáneas. No las hace tan espontáneas ni las hace tan, digamos, originales tampoco. Claro, ¿no? O sea, yo no soy mucho de pautear lo que vamos. O sea, de hecho, a ver, como entrando un poco más en infidencia del podcast, como que quedamos un tema, leemos del tema, nos informamos y cada uno viene con una opinión o con un argumento, pero no pauteamos ya, tú vas a decir esto para yo decir esto y de acá lo siguiente. Entonces, creo que la espontaneidad del podcast hace que sea algo pues, que nosotros divertimos y esperamos que también los divierta a ustedes. Exactamente. Entonces, bueno, elegimos publicarlo así, a grabar algo que va a ser pauteado y que pues, ya no va a ser lo que mismo. no va a ser lo mismo. Que no va a fluir, tal cual. Entonces, nada, gente, pueden escuchar este podcast en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Búsquenlo, dennos un comentario, un like, una estrellita para que este algoritmo llegue a más falaces. Solamente cerrar con algo, tío, que Dime. algo por ahí visto. Creo que hemos aprendido bastante de falacias, de cosas argumentativas. Uno, es muy difícil discernir en el momento más álgido, cuando está pasando algo grave, como hemos hablado de la pandemia, o hay un movimiento social muy fuerte, o hay problemas económicos, hay problemas sociales, hay problemas de violencia. Creo que es más difícil tratar de pensar lo que está diciendo es una falacia y por lo tanto yo no voy a creer lo que dice este tipo porque me está dando un argumento falaz. Así que creo que es por ahí vi, y creo que voy a tratar de decirlo como era, pero la sabiduría es no solamente conocer sobre lo que estamos hablando, sino la sabiduría es utilizar lo que sabemos en el momento preciso. Eso Claro. es sabiduría. Entonces, tratemos de interiorizar eso, tratemos de ver en qué momento utilizarlo con la cabeza fría, ¿no? Sin cerrarnos también a que cualquier argumento va a ser necesariamente falaz, no todo lo que digan va a ser mentira, no todo lo que va a ser falaz, pero siempre tener en cuenta que pues esto existe, ¿no? De acuerdo. Sí, me parece válido. Y nada, te agradezco por la lección y bueno, nada, pues ojalá que puedan ustedes aplicar más de estos temas en su día a día. Creo que si una sociedad empezara a tener más en cuenta las falacias, no incurriríamos en tantos sesgos y sobre todo que creo que no nos dejaríamos engañar tanto por la clase política, por la clase económica, por quien diferentes sea, grupos, tío. ¿no? Sí, o por último por alguien que de repente a veces No busca tu bien, sino el bien de ellos. Así es. Así que nada, un abrazo, que tengan una excelente semana a todos. Chao, chao. Chao.